Sí, sino que estos días están llenos como de frío, ¿no? Sí, señor. Ujú. Ah, bueno, pero me imagino que todo el mundo ya tiene aquí experiencias en cargas eléctricas. Pues yo no mucho, yo trabajo en la parte de las telecomunicaciones, trabajo para una empresa de servicios públicos, ahí lo que se llama hacer es montaje de sistema de telemetría, o Ujú. sea, un SCADA, transmisión de datos de un punto a un sistema de SCADA. Eso es lo que yo hago, pero sí se maneja bastante tablero de control, pero eso lo hacen los contratistas, más no nosotros, pero me gustaría aprender pues para de pronto el día de mañana arriesgarme a hacer un tablero. Es que hacer un tablero, los tableros que vamos a manejar son de bastante amperaje, están de 3080, de ¿qué? 3080, 1000, 1200, 3, ¿qué? 315 y 34.000 kilovoltios. Disculpe, 34.000 amperios. Esos son de los pequeños. Y son grandes. Sí, entonces, ¿qué es? 330, 500 Pero de todas formas amperios tiene el a mismo principio, ¿no? 34.000 voltios. No, lo que pasa es que ese tipo de cargas, si me equivoqué en la palabra, pero bueno, ese tipo de cargas son muy peligrosas. Ya yo he tenido experiencias en Acerías Paz del Río, Sí. montando esos tableros y realmente yo les tengo un poquito de miedo y bastante miedo, porque en el ambiente que se trabajaba existía la famosa que grasabarro y se ocasionaba porque los motores hidráulicos que utilizaban para el empuje de las barras de acero que se utilizaban soltaban aceite y se mezclaba con el piso. Eso a veces llegaba hasta algunas cajas de distribución y eso lo que hacía era uno aferrarlo más a tierra. Entonces, obviamente, las cajas se volvían muy peligrosas por ese estilo por esa misma, ¿sí me entiende? Por ese mismo efecto que hacía la grasa sobre Sí, el piso. señor. Es un barro que lo atrapa a uno, la tiene que hacer mucha fuerza uno para destaparse. A pesar de la limpieza que hacían, se acumulaba muy rápido. Entonces, he tenido bastantes experiencias. También he visto a la gente. Disculpan un segundo, por favor. Me voy a mutear a todos. Ahora sí. Lo que pasa es que escucho a un niño en el fondo y no me deja concentrarme bien en la clase. Entonces, como les decía, entonces son ambientes peligrosos. También he visto, pues, el efecto que hace los 34.000 voltios en una persona cuando estaban trabajando por ahí en la empresa. Entonces, ya por eso le tengo como ya respeto si uno no utiliza, pues, las protecciones necesarias para trabajar en este tipo de ambientes con este tipo de cargas. Eh, ya les voy a empezar a compartir la clase. Me ven bien todo, ¿cierto? Solamente es que tiene micrófono, hablen y ya. ¿Me ven bien? Sí, señor. Bueno, Sí. la idea es que, resumiendo para los que no estuvieron en la clase pasada, les hago un resumen medio corto. Un segundo. Nosotros en la anterior clase estábamos hablando de las acometidas que hay en el hogar, es decir, que nosotros mandábamos eh, tres líneas de fase 1, fase 2, fase 3 y neutro, ¿cierto? Generalmente en los hogares tenemos que tener un control de carga general dentro de la casa.
y nosotros estábamos hablando la clase pasada sobre el tipo de aislamiento que nosotros vamos a utilizar en las bases, las conexiones de las cajas a tierra para eliminarlas con las corrientes o cortos o fallas de errores de conexión y que se vayan a tierra y garantizar la vida de quien lo está utilizando. Nosotros también hablamos también de cómo van las líneas acometidas a la casa, cómo van las conexiones y las protecciones que hay a tierra. Generalmente, como les dije, van tres, fase 1, fase 2, fase 3 y neutro a tierra, y la nomenclatura para el diseño como tal, esas son estas tres líneas. Obviamente nosotros vamos a especificar más adelante cómo están dibujadas cada una de ellas. Y también nosotros estábamos hablando la distancia mínima, sí, la distancia mínima entre el poste y el sistema de distribución en la casa. Obviamente no hemos hablado de lo que es la parte cuando se utiliza ductos de canalización bajo tierra de redes eléctricas. Son poco utilizadas acá, pero hay zonas en Bogotá que son muy, en las partes, por ejemplo, de la ciudad donde son nuevas las construcciones, ya se empezó a utilizar este tipo de conexiones a tierra. Eh, Igualmente, a ver, espera un momentico, que no me acuerdo dónde es que estaba. Ok, entonces, denme un segundo que estoy buscando acá dentro de los talleres. Oh, venga, a ver. No, me tocó saltar esto porque no lo tengo a la mano. Me está dando líos el sistema. Entonces, mire, la actividad del día de hoy, o sea, de esta semana, nosotros tenemos programados, para que recuerden, empezamos el 10, 17, 24, 31. Son estas 4 semanas, pero generalmente yo doy extensión hasta lunes 4 de agosto, 4 o 5 de agosto, para que envíen todas las actividades. No son muy largas, la idea es como retomar lo que se vio en clase y aplicarlo en unas actividades que están dentro de la misma plataforma de Sajuna. Para el envío de las actividades de Sajuna, ustedes ingresan acá. A ver. Para el envío de las actividades mientras carga, ustedes van a encontrar esto acá. Guía de aprendizaje, material de formación 1, material complementario 2, y van a participar en los foros temáticos y suben en estos iconos rojos, ustedes pican y suben los archivos dentro de la opción que hay. Es decir, es que se pone lento esta cuando estoy dictando clase y se me olvidó cuadrarla para que todo el mundo viera cómo se hace, porque como faltan muchos estudiantes dentro de la clase, entonces trato de como recordar o hacerle recorderis de cómo se suben las actividades. Eh, por ahora voy a dejar el salto mientras cargan y no desperdiciamos tiempo de clase, que el tiempo es valioso. Entonces, en esta actividad, entonces, ven la guía de aprendizaje, desarrollan la guía de actividades, entran
leen los materiales de formación 2, el material de complementario 2, participan en el foro y una vez que resuelvan esto, lo suben en el mismo, en la misma actividad, entonces hacen la evaluación como tal. Es una lista de preguntas que hacen sobre el material que se dio, sobre este material, y ya cuando termine, entonces ingresan a la actividad. Dentro de la actividad hay un taller y ustedes desarrollan ese taller como tal. La idea general de este curso es empezar a comprender un poquito de lo que son las partes y componentes de un tablero de distribución eléctrica. Entonces, vamos a empezar a trabajar este tipo de tableros. Realmente, este tipo de tableros tienen que ustedes tener en cuenta es, por ejemplo, cómo está distribuido. Primero está distribuida la parte de arriba, que es la parte de baja tensión. Generalmente la utilizan de control o de baja tensión, es decir, 110 voltios, 24 voltios, en unas cosas de control. Todo lo que es de control generalmente se maneja entre 12 y 24 voltios. Los compartimientos de lo que es la parte de interruptores, eh, toda la parte de, si hay algunos componentes industriales, por ejemplo, lo que son cierres electromagnéticos y controles van acá, que son parte intermedia, y generalmente la parte de abajo va a la parte de carga total, es decir, lo que son relés de alta carga. Igualmente en este lado vamos a encontrar lo que son las partes de los compartimientos de cables y el bus de cables, que eso lo vamos a hablar más adelante. La idea es que nosotros vamos a encontrar los principales modelos que nosotros encontramos en la industria. Como les decía yo, el tipo de cargas es bastante grande. Nosotros podemos manejar las cargas máximas de 6.300 amperios, 5.000 amperios o más. Hay unas de 24.000 amperios, 34.000 amperios, pero esos son, realmente no son, ni siquiera son cables. Es una sección de aproximadamente 2 centímetros de ancho como para que lo visualicen, un cable de 2 centímetros de ancho por aproximadamente 6 centímetros de largo, y ese es el perfil que usted lo vería de frente, pero realmente es una varilla de cobre. eh, Tipo industrial que genera grandes campos magnéticos. Sí, dígame. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Entonces, dependiendo del amperaje que nosotros manejamos, los perfiles de los diámetros de los calibres que se están manejando cambian. Em, yo personalmente estuvimos manejando este tipo de cables y realmente se debe tener en cuenta la carga como tal, como se explicaba anteriormente, o como vamos a ver en lo que es la parte un poquito residencial, que se ve qué tipo de cargas, tipo de cierres vamos a utilizar. Por ahora solamente vamos a mirar cómo está distribuida la caja en sí, como tal. Y entonces, la idea es que este resumen que ustedes ven acá es el resumen ya como más claro y conciso de lo que ustedes van a encontrar dentro de las actividades dentro del mismo curso. Sí, entonces, venga, tableros de distribución, trabajo de distribución, ya lo vi, ya lo vi. A ver, mientras termina de cargar, seguimos en la presentación. Entonces, este es el resumen de todas las actividades. Voy a mirar acá y ustedes van a encontrar dentro eh, del material parte 2, parte 1, van a encontrar este tipo de resúmenes. 2 de 3, 2 de 1. Este tipo de resúmenes, ¿cierto? Esto es todo lo que yo estoy mostrando, es sacar toda la información que encontramos acá y ponérsela en una forma mucho más fácil para que ustedes puedan digerirla. Y una vez que la comprendan, les va a quedar mucho más fácil explicar y desarrollar las actividades. Por eso lo estoy haciendo como una especie de resumen para que ustedes lo vean claro. Eh,
Siguiendo con el tema, entonces, las características del tablero TAT generalmente es una cuna de rieles, o sea que ustedes dentro de la conexión como tal, van a encontrar, estos son las cunas de rieles como tal. Es decir, nosotros vamos a manejar unos circuitos que son perpendiculares, horizontales y que realmente completan un circuito eléctrico. Y como les decía yo a ustedes, son cables que manejan eh, entre 1600, 2000, 3200, 4000 y 5000 amperios, ¿cierto? Y está montado en un bus como tal detrás del tablero, o a veces ocupa parte del tablero dentro de un sector industrial. También podemos encontrar lo que es la parte de interruptores, que generalmente la encontramos en la parte, si la carga no, como les mostraba acá para que no se confundan, dentro de la tabla, entonces la parte de arriba siempre es la parte de baja tensión, media tensión, alta tensión, resaltando lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la caja, nosotros tenemos la parte de control como tal, la de baja tensión, y aquí empezamos a encontrar la de media, y si encontrábamos más abajo, pues encontraríamos la de alta tensión. Eh, Igualmente, nosotros podemos encontrar, obviamente, la parte de abajo, como se muestra acá, pues vamos a encontrar ya la parte de alta tensión y el control como tal. Dentro de estos tableros, nosotros encontramos la parte de interruptores que se llama son sistemas completamente cerrados en los cuales se encuentran inmersos en un gas hexafluoruro que se llama SF6. Entonces, todo lo que se nombre con sistemas de SF6 es que están inmersos en un gas de hexafluoruro de azufre, como para que eviten las chispas y la pérdida de como se llama, aseguramiento de la conducción de la, de, de las uniones y los switches que controlan toda la parte de control, aunque suene un poquito redundante, dentro del sistema. Entonces, dentro de los mismos paneles, entonces empezamos a mirar lo que es el embarrado de protección de bornes de salida, que generalmente están protegidos con tornillos, lo que son parte de hechos generalmente en cobre, y los tornillos como tal, no, la conducción, y los tornillos son hechos en acero inoxidable, generalmente para evitar problemas de corrosión. Generalmente, dentro de la parte vamos a encontrar el embarrado general y fusibles de seguridad, existe, es decir, la parte de protección del sistema. Estamos hablando de la parte a veces, la parte de atrás de la caja como tal. Y igualmente el interruptor general. Generalmente este interruptor de maniobra se encuentra muy aislado y se utiliza en casos de emergencia. Este tipo de sistemas generalmente son controlados por fuera, no hay intervención humana, pero siempre se tiene que dejar así para el control general de toda la parte eléctrica como control adicional de seguridad. Generalmente dentro de este tipo de controles a veces existe acá que es un relé de alta potencia para hacer el control electrónico del sistema como tal, pero el sistema siempre debe tener un switch manual para el control completo de la instalación. En este tipo de conexiones que ustedes ven acá, o estos tableros de distribución, son para subestaciones. Entonces, generalmente nosotros utilizamos las normas nacionales Vigor NOM 68 de 1981, la IEC 529 y la 144, la 298 y la BDE 0101 9.62. Entonces, estos dictaminan los diferentes configuraciones de cajas de distribución para baja, media y alta capacidad de carga.
Dentro de estas, consideraciones de las cajas para subestaciones, nosotros podemos encontrar ya como la carga total de 13, 8, 23 y 34 kilovoltios de carga total. Y el servicio inferior, pues obviamente nosotros vemos servicios para interiores, como tal, de estaciones interiores, que se veía mucho, como les decía yo, en Acerías Paz del Río, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta la parte de servicios a la intemperie y obviamente las cargas que están, pues que se consumen dentro de la parte de reducción de voltaje que viene de la subestación para reparto a las demás zonas de los hogares. Entonces, generalmente todas las láminas que vamos a utilizar, generalmente son pintadas con pintura electrostática a base de polvo epóxico y obviamente están integradas con una lámina de calibre 12 y cubiertas en calibre 12 pero de 2.78 milímetros. Entonces, la idea general es que se tenga pues más o menos protección. Obviamente los campos siempre afectan, pero la idea es que proteger lo más que se pueda las partes con línea de partes vivas portadoras, o sea, las partes de la línea viva, las que portan fase dentro del sistema y obviamente los perfiles estructurales como tal. Entonces, la idea, las partes pues más importantes con respecto a la de subestación son la parte de medición, las cuchillas intermedias de paso, las cuchillas de seccionador con o sin apartarrayos como tal. Esto, lo que estamos hablando aquí son lo que es la parte más hacia lo intemperie. Y obviamente estas las celdas de acoplamiento de transformador, la celda de transmisión de transformador y todo lo que son la parte de acometida como tal. Entonces, ya con respecto a las celdas de medición, ¿sí está interesante o no? Están un poquito pesada la parte, la clase como tal, que no me han preguntado nada y eso sí me preocupa como tal. ¿Sí me están escuchando? Perdón. Bueno, sí, sí, está bueno. Bueno, entonces mire, para que no se confundan y animamos la clase, este es el resumen. Entonces, la ULN, todos los estándares ULN, la ANSI C37, son normas críticas para el diseño y fabricación de tableros como tal. Entonces, de alta y media capacidad. Entonces, lo que yo hice fue sacarles un resumen, como para que no se ahoben en tanta teoría. Entonces, la idea es el estándar de metal de baja energía, ¿de qué? De baja carga de energía y en breakers de protección. Entonces, cubre lo que es la base, este tipo de norma, cubre tableros encerrados en metal hasta 600 voltios ACDC, entonces no es de alta carga, enfocado a interruptores de alta potencia extraíbles, o sea, son fáciles de manejar, son resistentes al arco eléctrico, certificado de interruptores de potencia, obviamente tienen capacidad de ruptura, entonces si pasa la carga automáticamente se abren y aplicación pues por ejemplo garantiza que él cumple con los estándares de seguridad en Estados Unidos y Canadá. Esta es una norma internacional de carga tipo industrial. Igualmente la ANSI C3721 lo mismo, pero este tiene la parte de la corriente, la maneja entre 1600 amperios a 500 amperios y en cortocircuito y posiciones de interruptor, entonces realmente maneja las distancias mínimas entre fases y tierra, entonces las tiene un poquito más separadas. Obviamente esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el diseño como tal de la caja y igualmente se utiliza para aplicaciones industriales pesadas.
¿cierto? Y en la segunda, en la última norma, que es la IE 61439, que es lo que la parte de, pues, lo que es la parte de protección y ensambles de protección de las cajas como tal. Entonces encontramos una que protege hasta 1000 voltios, qué pena. Obviamente es para control y administración como tal del voltaje. Igualmente son protecciones de cortocircuito, temperatura y resistencia mecánica. Entonces, este tipo de tableros, como los ven ustedes, son ya modelos mucho más pequeños de carga, con unos estándares internacionales ya determinados, y aquí empieza uno pues a mirar la comparativa de normas como tal. Entonces, la de Estados Unidos maneja hasta no mayor a 500, a 600 voltios, la industrial de Estados Unidos 600 voltios y la internacional hasta 1000 voltios. Igualmente, los interruptores que podemos utilizar y las normas que los cobijan. Obviamente, dentro de cada uno de los países y las normas de los países, nosotros se hacen pruebas de arco, es decir, cuánto corriente salta entre cada uno de los circuitos dependiendo de la capacidad de carga de cada una de las líneas. Y obviamente qué tipo de usos, o sea, tipo de conexiones se utiliza, que son los plateados o estañados, los de cobre y aluminio y los cobres plateados, es decir, mezclas para generar entre cobre y aluminio o otros metales, metal y aluminio, o solamente en acero, aunque generalmente el consumo en acero y en metales es mucho más alto porque tienden a calentarse y tienen problemas de oxidación, pero son un poco más baratos, como para que lo tengan en cuenta. Entonces, partes principales del tablero, como estábamos diciendo. Entonces, decimos que el tablero GM6 es un sistema de distribución eléctrica aislado con gas SF6 que acabamos de nombrar, diseñado para alta seguridad y eficiencia en instalaciones de media tensión. La idea general y que ustedes deben tener en cuenta es, me gustaría que por favor, ay, qué pena, eh, empezara como a investigar los modelos. Yo estoy investigando algunos modelos eh, que no son muy conocidos aquí en Colombia, porque la nueva generación creo que el de nuestro querido compañero nos puede comentar el nuevo estilo de control que están haciendo, que prácticamente son en consola. Si los ha visto, me imagino, el compañero que está hablando al principio de clase. ¿Si se acuerda o no? Sí, profe, digamos, nosotros lo que hacemos ya nosotros son como tableros eléctricos para sistema solar, más o menos, Ah, y yo de pensé que era 110, o sea, es industrial. de baja, de alta no he manejado. De alta tiene los relés industriales, son relés que son más grandes, son más o menos tan grandes como una mesita de noche, como para que se dé la idea. Son bastante grandes y estos son pequeños a veces en términos de tamaño. Lo que hacen es hacer un movimiento mecánico sometido, es lo mismo que un relé pequeño, pero a gran escala, es decir, genera un campo magnético y a la vez hace que mecánicamente se cierre el circuito y hace el empalme entre dos placas eh, metálicas o lámina metálica, la cierra y arma el circuito reduciendo el arco eléctrico como tal. No son las famosas cuchillas eléctricas que son, que le dicen, ¿cómo se llama? Trifases o trifásicas, que son tres láminas y una cuchilla arriba que usted bajaba como antiguamente y la cierra. En equipos muy viejos industriales, por ahí de los 60 o 70 que todavía funcionan, generalmente esos son los tipos de cierre, aunque realmente son bastante peligrosos. Eh, este es un dibujito que quiero que lo tengan claro y muy claro. Este dibujito lo inserté con una razón muy, muy especial. El gran problema es que nosotros nos imaginamos que las cargas eléctricas que nosotros tenemos, fase 1, fase 2 y fase 3, son solamente con tocarlas y nos pasaría la corriente a través de nuestro cuerpo y haría tierra
y generalmente pues pasa un arco eléctrico y generalmente pasa cosas fatales. Hay una cosa que ustedes tienen que tener claro. Las corrientes de alta tensión generan campos magnéticos que ustedes no ven y esa es la razón que cuando ustedes manejen cargas por encima de los 2000 voltios a más o menos 300, 200 amperios, no se pueden acercar bajo ninguna circunstancia porque funcionan como un campo magnético, inducen corriente en usted y sin tocar las cargas eléctricas, ustedes morirán. ¿Está claro? Es decir, que ustedes no tienen que coger no tienen que coger ni la caja ni nada, pero si genera suficiente carga eléctrica, suficiente campo magnético, hace un arco de voltaje y los coge a ustedes. ¿Claro para todos? Sí, señor. Profe, ¿de qué voltaje para arriba es que hay que tener cuidado? De 1200 a 2000 voltios por encima. Y que no haya mucha humedad. Generalmente en estos cuartos que utilizan son cerrados y usted tiene que entrar con equipos y eléctrico. Generalmente eso tiene marcas de decir prohibido ingresar. Está con triángulos de seguridad, dice alto voltaje y dice la norma que por favor no se acerque a tantos en inglés y en español en todas las empresas. Sí está claro, ¿no? Y se los digo, no hagan eso. En las subestaciones, como ustedes han visto, en las estaciones eléctricas como tal, ustedes ven un conjunto de postes dentro de la estación, pero hay postes que funcionan como transformadores al aire libre. Es decir, generan un campo magnético y a otro poste recibe el campo magnético y baja la tensión eléctrica. Pero ustedes simplemente ven postes y hay gente que simplemente desaparece por los arcos eléctricos cuando se cruzan por ellos cuando está activada la subestación. Por eso es que está tan enmallada y tan protegida este tipo de subestaciones. Ya siguiendo acá con el tema de la clase, entonces nosotros encontramos los tableros más comunes, es decir, generalmente este tipo de normas que son tableros de caja, de tableros de media y baja tensión. Entonces, generalmente son en metal, no son eh, generalmente están, pues, no son muy robustas, pero se tiene que tener en cuenta todo lo que es el aislamiento, como se mencionaba antes, mandar todas las conexiones a tierra, ¿cierto? Y igualmente son modulares como tal, ¿cierto? Obviamente nosotros tenemos que ver esta norma, la NOM J118, eh, debido a que nosotros tenemos que tener en cuenta ya la disposición de los circuitos como tal dentro de la caja, ¿cierto? Y igualmente, generalmente se utiliza acero rolado calibre 12, es como un estándar como tal. Y obviamente un poquito más grueso lo que son las tapas y las puertas, como para mejorar. Obviamente todo esto está cubierta con pintura epóxica para eliminar la pérdida o sea, mejorar el aislamiento y a su vez asegurar en la no transmisión de cargas a través de la parte metálica dentro. La parte metálica porque a veces sucede que cuando se hace instalaciones eléctricas, por algún error humano o porque no se apretó bien un tornillo, a veces la fase toca la carcasa y electrifica la carcasa. Por eso es tan importante utilizar las carcasas siempre ya empalmadas a tierra como protección ya de la parte operativa. Entonces, estos son los instructivos de los tableros, es decir, qué tipo de tensión maneja, qué voltaje maneja, qué voltaje maneja, qué corriente maneja, cuántas fases están provistas dentro
dentro de la caja. Por ejemplo, la caja que usted utiliza en su casa, más o menos maneja entre 100 y 220 voltios, una, dos o tres fásicas, monofásica, bifásica, trifásica. Igualmente, cuántos hilos maneja, o sea, cuántos switches o breakers dentro de su casa maneja, o para que se den cuenta, funciona bajo el mismo criterio. ¿Cuál es la empresa fabricante que lo respalda? Obviamente toda la protección que exige ya cuando es grandes cargas, siempre está con sus respectivos símbolos eléctricos de protección. Es decir, ya cuando hablamos de alta carga, ya viene todo esto más escrito, pero ya como para el hogar generalmente viene en blanco. Viene con su advertencia pequeña, pero no es gran cosa. Pero en la parte eléctrica de grandes cargas siempre dice advertencia entre cuál es el límite de la caja como tal o la capacidad de carga como tal. Entonces, obviamente, ¿qué grado de protección tiene? Un diagrama unifilar del tablero, cómo está montado, qué tipo de ambiente, es decir, para exteriores, para interiores. Eso ya es parte de las especificaciones con que usted consiga la caja. Obviamente, esta parte es importante. Cuando usted ya termina la caja, tiene que hacer el rotulado de identificación de los circuitos individuales. Es decir, que cuando usted hace la instalación en su casa, usted dice baño, sala, comedor. En la serie industrial dice seccionador 1 de la máquina 1. ¿Sí? Entonces yo estoy escribiendo una especie de rotulado, pero esto está de acuerdo a unas normas que nosotros vamos a ver más adelante, en las cuales explican cómo es el modelo de rotulado y cómo se lee rotulado a la hora de establecer cada uno de los switches, breaker o los dispositivos que tengamos dentro de la caja. Obviamente, ya nosotros tenemos que establecer las instrucciones para la instalación, operación y mantenimiento como tal de las cajas. Y obviamente, cuando hay una caja, un accionador o una palanca de interrupción externa, debe decir qué hace y cuál es su función, ¿cierto? Al abrir o cerrar el circuito como tal. Entonces, aquí vamos a encontrar una caja como tal. Y como ustedes pueden ver, dentro ya la parte de transmisión llega acá, hace el control que necesita, baja por detrás de la caja, ¿cierto? Todas las conexiones. Aquí está la parte de control, aquí está la parte de control, parte medio voltaje y alto voltaje para el direccionamiento de todos los circuitos que nosotros necesitemos. Obviamente dentro de la misma caja, pues dentro de la misma salida vamos a conectar las salidas de control de la maquinaria que estemos controlando, como se muestra en esta caja, en esta caja que estamos viendo acá. Entonces, ya con respecto a los tableros de baja tensión, entonces como dijimos, pues estas son ya las viejas conocidas de la casa, aunque este es industrial. Este es ¿cómo es que se llama? Un switch principal. Les voy a decir una cosa, pongan atención. Dentro de digamos que esto fuera, a ver, esto es esto es un control, ya. Mm, Esto es un de protección, temporizadores y control industrial. Estos son controles como tal. Listo. Entonces, nosotros tenemos un switch principal, es decir, este switch es la sumatoria de todo esto. Qué pena, este switch ya lo entendí completo. Este switch es el control de todo esto en carga. Es decir, es la suma de todo, de cada uno de los circuitos independientes que dominan este circuito. Es decir, se los voy a traducir en términos de casa. Este es el que maneja toda la casa, es decir, si yo bajo el switch, se va a la sala, el comedor, la cocina, ¿sí? Dentro de la casa. Y que la sumatoria de todos los amperajes es de aproximadamente 30 amperios. Es decir, si yo consumo
aunque es una mentira, es como para que lo entiendan, si toda la casa consumiera 30 amperios y estuvieran divididos entre todos estos switch, la sumatoria de todo ese amperaje tendría que asumirlo este switch principal, que si yo lo bajo, automáticamente cierra todos estos circuitos. Obviamente, aquí tenemos que agregar ya protecciones como para, por ejemplo, pérdidas de tierra, sobretensión, pero no vamos a hablar de eso en el momento. Este es el principal y este es un control de un relé, ¿cierto? Que está controlado y que maneja ciertos dispositivos que se encuentran aquí abajo, ¿cierto? Entonces, este es, por la vista que veo, este es un relé. Y la parte de control que ustedes ven aquí debe salir de por acá y debe llegar a un control que debe estar por acá, puede ser un temporizador. Lo estoy deduciendo por lo que veo. Y este es el reloj el relé que yo les decía que controla una gran carga de voltaje y que funciona electromagnéticamente para el cierre o la apertura de circuitos que se encuentran aquí bajo este tablero. Entonces, hablando ya de los tableros como tal de distribución tipo 2, es un nuevo concepto de tableros de distribución de energía realizados de acuerdo a las normas eléctricas vigentes en el territorio nacional, que son la NMX J118 AC 2000 y la 1, la 2, la 235.1 y la 235.2. Entonces, todo este tipo de normas, ustedes deben de tenerlas en cuenta. Obviamente, como me gustaría que la leyeran, es un poquito engorroso, pero estiman las medidas, las capacidades de carga, cómo se construyen los tableros de distribución para ciertas cargas, qué tipo de switch breakers manejan, cómo está distribuido dentro de cada una de las cajas la carga total del circuito. Y a ver si la tengo acá. No, ya lo hablé esto. Entonces, la idea de, de entender estas reglas es ya empezarlas a aplicar como tal. Entonces, eh, generalmente, como les decía yo, cuando hay cortos dentro de los circuitos, entonces utilizamos los breakers termomagnéticos y cuando, por ejemplo, ya los nuevos que están llegando son los que, por ejemplo, cuando hay pérdida de tierra o falla tierra, entonces también saltan. Igualmente los tipo ED, BL, BQD y QJ son ideales, son los modelos, no se preocupen, eh, para centralizar líneas de distribución y derivados y alumbrado de instalaciones comerciales e industriales. Sí, así como residenciales donde existen sistemas eléctricos de mediano y gran tamaño. Entonces, generalmente este tipo como estamos hablando de tableros de distribución de energía medianos, entonces nosotros podemos decir que también son pues de montaje de paredes, se pueden sobreponer. Igualmente generalmente manejan gabinetes de calibre 16 y calibre 14. Son prácticamente de hogar, más o menos de ese tamaño, de esa capacidad. Igualmente se pueden desmontar, igualmente utilizan la misma pintura electrostática y obviamente se pueden, pues está diseñado para intercambiar interruptores de forma fácil. No es tan industrial como les veníamos hablando anteriormente, sino son más pequeños, digamos que yo los recortara virtualmente serían como este tamaño. Sí, tienen gran capacidad, más o menos manejan 600 voltios, pero la parte de carga industrial no existiría. Son mucho más sencillos, en que voy en 2.1. Entonces, ya como tal de la parte de especificaciones de los tableros de distribución,
Entonces, podemos decir que tenemos que tener en cuenta estas normas. Es decir, ya me recomiendo que lean esto porque es un poquito engorroso ya, que la parte de montaje dentro de las cajas, gabinetes de armario, obviamente tiene que tener el tamaño, pues el tamaño y el dimensionamiento que ustedes van a utilizar, qué tipo de materiales los van a utilizar, si utilizan, por ejemplo, en los hornos, cables a prueba de resistentes a la temperatura como tal, o que son cables en ambientes muy húmedos. Estamos hablando de semi-industrial, por ejemplo, una nevera, que son resistentes al manejo como tal del agua, es decir, funcionan como para de protección del agua como tal. Y adicionalmente tienen que tener en cuenta los límites de temperatura de los cables como tal. Igualmente todos los tableros deberán de contar una puerta interna sobre los equipos y una puerta exterior. Sí. Igualmente, tipo de conexiones, qué tipo de conexiones van a tener. Obviamente, la marcación como tal de los cables. Qué tipo de cubierta cubre los equipos mediante bisagras, disposición vertical, cierre, presión de cierres y atornillado. Sí, o sea, el tipo de cubiertas que van a utilizar. Y esto está de acuerdo a los ambientes donde se manejen. No se les olvide eso. Imagínense que ustedes lo pusieran en una caja metálica de cierre de mano en ambientes llenos de humedad. ¿M? Ese tipo de detalles son lo que se tienen que tener en cuenta a la hora del diseño como tal de la caja. Igualmente garantizar que sean cierres herméticos dependiendo de los equipos, y obviamente hay equipos, algunos equipos que, por ejemplo, de medida de tensión o de ejecución o qué tipo de pulsadores se van a utilizar dentro de la misma caja como tal. Entonces, todo ese tipo de detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el tablero como tal. Entonces, por ejemplo, ya a la hora de disposición como tal, ¿alguna pregunta? Que vi que por ahí me estaban preguntando. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, le Sí, escuchamos, profesor. ahí se ¿Sí está escucha. bien la clase o yo hago pausas activas para que no se me duerman? Porque hay mucha Ah, teoría con respecto a la construcción de tableros de distribución eléctrica. Ya estábamos viendo las grandes, estamos viendo las pequeñas, las medianas, ahora estamos empezando a ver como tal ya las pequeñas más hacia el hogar, ¿no? ¿Cómo les ha parecido? Un poquito muy técnico, mucha carreta, muchas cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Aló? Mucha literatura, profe. Hay demasiada, digamos. Demasiado. Profe, Y eso que esto es poquito. Profe, pues yo Realmente, siento, o sea, de mi parte, siento que pues sí es mucha teoría, pero su merced como la deja como muy detallada, ¿sí? O sea, sabe cómo explicar bien y no estamos tan confundidos. O pues de mi parte lo siento así. no, es que yo lo trato de explicar lo más sencillo porque esto es muy engorroso, siendo hablando claro con ustedes. ¿Por qué? Porque si yo necesito construir un tablero, necesito basarme en qué. No es que digan haga el tablero de cartón y lo monten en la pared, porque pues rompería muchas normas y muchas especificaciones que nosotros necesitamos tener claro. yo creería Por- que deberíamos de tener, son como las normas que aplique para los tableros, no, no sé. sí, claro. Aquí ya, por ejemplo, aquí dentro de las especificaciones como tal, este no es, este es el 2 de 3, 2 de 1, se me perdió el 3 de 3, 2 de 2, 2 de 1, 2 de 2.
Por ejemplo, ya, ves a entender. A ver, aquí están hablando eh, como tal la construcción de las placas, como tal la construcción de los tableros como tal. ¿Ustedes han ido, ustedes alguno conoce las troqueladores, las troqueladoras de lámina o las cortadoras hidráulicas de lámina? Sí las he visto, profe. Entonces empezamos a mirar cómo los construyen, el doblado, el embutido como tal, que se puede hacer en frío y caliente. Embutido, bueno, corte. Es como, imagínense que fuera un papel. Sí, entonces coge usted con el bisturí y lo corta. Pero estas máquinas lo cortan esa presión. Es decir, usted pone la lámina aquí, esto baja la guillotina y la presión es tan grande que corta la lámina. Ese es el de corte o punzado. ¿Punzado qué es? Que usted coge, por ejemplo, no sé, una forma ya predefinida de metal, utiliza la misma lámina, la misma máquina, baja la cuchilla, pero es como si usted cortara un círculo en el metal a alta presión, ya con un modelo preestablecido. Esto se llama punzado. ¿Mm? Doblado, que usted pone la lámina, hace la presión y no lo que hace no es cortar, sino doblarlo como si fuera un papel. Obviamente no, nadie puede hacer eso, sino a punta de fuerza hidráulica dobla la lámina a 90 grados o 45, depende de la presión que se utilice. Embutido. Embutido es cuando usted coge la lámina, la pone en la máquina, hace presión y genera, por decirlo así, una forma predeterminada. Es decir, usted podría decir a presión hacer vasos de metal. Es decir, pone la lámina circular, presiona el metal y genera el vaso como tal. O sea, muy exagerado porque depende de muchas cosas industriales, como para que se den cuenta que es lo que se llama embutido. Sí, entonces este es el proceso de fabricación como tal. Y entonces, a partir de todos estos procesos, nosotros podemos generar formas, ¿cierto? Cualquier forma que necesitemos como si fuera un papel. Entonces, ya lo que es el corte del punzado, como les decía, que usted le da forma. El punzado es una operación en la que el troquelado, en la cual las herramientas aptas con el corte se separa una parte metálica de otra y la lámina para que pueda ser recortada a un punzón de acero. Lo mismo que ustedes utilizan. ¿Ustedes han visto los punzones de cuero? Usted coge y le hace presión o pone la forma que necesita, le da un martillazo y genera, por ejemplo, la forma de estrella en el cuero solamente dando presión. Esto es un punzado como tal. Entonces, esto deberían de verlo, o sea, buscar en internet para que se den una idea mucho más clara, que es el doblado, el punzado y el embutido. Lo traté de explicar lo más fácil posible. Entonces, este tipo de láminas son las que se utilizan por allá como tal la fabricación del gabinete. Esto ya es como la parte mecánica como tal. Pero ya no están nombrando aquí, pero ahí faltan las cortadoras láser de metal, como para que lo vean ustedes ya, o por ejemplo con cortadoras de plasma. Las de láser son las que más me gustan, pero son las más baratas, digo, más caras de todas. Igualmente de chorro de agua también, pero son para láminas más o menos delgadas. Ya las de alta, que son muy gruesas, utilizan de plasma. Obviamente son más costosas, pero son de mucho más precisión. Obviamente, eh, no sé qué más le pueda decir. Esto es como el tema general de lo que se va a pedir en la clase. Y como les decía al principio, entonces la idea general es, este material que les di es el material de formación 2 y hay unos materiales complementarios que les invito a que lean para complementar lo que se estaba viendo.
respecto al diseño de tableros. No sé, les recomiendo entren al foro, hagan la actividad 2 y 3 y obviamente nosotros nos veríamos este 24 a la misma hora, como para empezar a hacer un resumen. Ya con lo que les dije, creo que la lectura que van a hacer les va a quedar mucho más fácil y mucho más rápida de desarrollar. Con eso les rinde el tiempo a la hora de presentar las actividades que se solicitan. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Les pareció aburrida? No sé. Tanta teoría que me tocó reducir, pero bastante, pero espero que les haya gustado la clase. No, ¿Aló? pues ahí quedó. ¿Qué ha Profe, pasado? Sí, dígame. yo tengo una duda respecto al foro. Ujú. Lo que pasa es que yo estoy intentando entrar, pero solo me aparecen, es como las respuestas, más no, digamos, las preguntas. O no entiendo No, cómo. en la parte de arriba del foro, o sea, el foro no está formalmente abierto. En el sistema abre mañana en la mañana. Ah, ok. Eh, ¿Qué? Entonces, en el foro es como para que hagan una pregunta, unas preguntas y todo, o se presenten ustedes mismos. Hay dos: un foro social, que es donde usted se presenta, y hay otro foro que es de dudas e inquietudes. Si tienen dudas con respecto al taller, les recomiendo a ustedes que me hagan preguntas por WhatsApp. Para eso creé el grupo. Con eso les doy soluciones mucho más rápidas y les muestro cómo sería el paso a paso para solucionar las dudas que tengan con respecto a las actividades. Ah, ok, Bien. profe, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos así. Eh, yo en el transcurso de la noche o mañana en la mañana les enviaría les enviaría el qué, el video para que lo vean y lo puedan recordar. No se preocupen, no tienen que echar tanta memoria. De todas formas, muchas gracias por la atención a todos. Listo, profe, Listo, gracias a profe. usted. Bueno, que estén bien. Y por favor escriban, para eso Gracias, está el profe, WhatsApp. hasta luego. Que estén bien. Hasta luego.